La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos el capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a pasar a otro bloque, otra enseñanza particular, versículos del 17 al 21, con el cual concluimos el capítulo 5. Nos dice el texto: si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba, por medio de Cristo, reconciliando el mundo consigo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador, para que nosotros, por su medio, fuéramos inocentes ante Dios. Palabra de Dios. Bien, este último segmento del capítulo 5 focaliza en este elemento, este componente fundamental de la experiencia de salvación cristiana, que implica la reconciliación. Y la reconciliación en todas las dimensiones de la experiencia humana. Reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas, reconciliarnos con nosotras, con nosotros mismos y reconciliarnos con toda la creación, con nuestro entorno. Recordemos que el término reconciliar quiere decir volver a conciliar, volver a poner juntos, volver a operar desde una comunión. Ya hemos dicho muchísimas veces que la ruptura de esa comunión no es un castigo divino, es una autoexclusión del ser humano que por ingenuidad o por situaciones propias de las heridas que la vida y nuestro entorno nos van causando, pues tomamos esta visión distorsionada del entorno, empezamos a ver el mundo o nos consolidamos en una visión del mundo cosificada. Por lo tanto, lo que buscamos y lo que creemos que nos puede dar la felicidad son cosas, y en particular cosas que creemos que nos son afines, que nos gustan, de todo tipo, ¿no? Pero que en el fondo son absolutamente incapaces de alimentar el alma humana como la puede alimentar el amor. Y el amor que, como ya hemos dicho también en repetidas ocasiones, no es un concepto abstracto, sino cuando utilizamos la palabra, estamos haciendo referencia a la persona que amamos y que nos ama. Al hablar de amor, estamos hablando del amado, de la amada. Y la manera como este vínculo que se da en libertad, en gratuidad y en totalidad de donación, pues nos ayuda finalmente a descubrir nuestra identidad última como imagen de Dios, que es el primer paso hacia la experiencia de comunión, que es, digamos, el sentido de lo que normalmente hablamos como vida plena, vida eterna o salvación, ¿no? Dar este paso del bios, que es la mera existencia biológica, a la zoe, que es esta conciencia sustentada en la comunión que vivifica, en la comunión que transforma, que hace crecer, que nos lleva cada vez más a esta vivencia de plenitud, de una vida que se percibe, se siente, se vive como buena. Un estado no de bienestar, sino de bien ser, de bien vivir, de bien existir. Para eso es fundamental esta reconciliación, lo comentábamos, ¿no? Vivimos separados, vivimos segmentados, vivimos opuestos en todas las direcciones que ya hablé yo antes, peleados con Dios, peleados con quienes nos rodean, peleados con nuestra propia identidad, con nuestra naturaleza, con quienes somos, peleados con nuestro entorno. Tratamos a la gente como cosa, como individuos, porque no hemos tenido la sensibilidad de percibir en ellas y en ellos este misterio divino al que en nuestra tradición cristiana llamamos persona.
descubrir que los seres humanos son personas con este referente del dinamismo divino de amor que crea y recrea, es uno de los grandes frutos de la reconciliación con Dios. Todo el párrafo que leímos subraya que quien reconcilia es Cristo. Y esta reconciliación que Cristo opera en el fondo es una sanación que también es liberación. Ya he comentado varias veces, es mi convicción que ese misterio de quien asume sobre sí aquello que lastra, que oprime la vida de quien se encuentra triste, de quien se encuentra, doblegado por algunas de las pasiones humanas, como las describen los pecados capitales. Una persona amorosa se puede acercar a quien vive en esa opresión y con una actitud de acoger, de desintoxicar a la persona que está intoxicada, enferma, distorsionada por el peso de ese dinamismo, de ese tipo de sensibilidad, aligerarla, desintoxicarla. Pero eso implica que quien con amor se acerca a la persona necesitada de reconciliación, muchas veces asume sobre sí las consecuencias de ese desamor. Y si nosotros lo vivimos en el intercambio humano, interpersonal, cuando acogemos a alguien que está triste, etc., y captamos o capta la persona que estaba en esa situación, cómo su tristeza disminuye, cómo empieza a sentirse en un camino de recuperación, pero la persona que acogió ese dolor lo vive, lo percibe como propio, ese misterio del servir de apoyo, de ayuda al hermano, a la hermana necesitada, es lo que, guardadas las debidas proporciones, vemos en esta entrega, muerte de Cristo en la cruz. Sobre sí asume todo esto y a través de eso nos reconcilia. Cuando nuestra mirada interior empieza a sanar, deja de estar distorsionada por el odio, el egoísmo, la envidia, la lujuria, la gula y todas estas otras distorsiones que son normalmente mecanismos para narcotizar el dolor de no haber descubierto el amor. Conforme somos aligerados de esto, empezamos a descubrir y a sentir cómo el amor divino que habita en el fondo de cada ser humano primero se manifiesta y segundo empieza a fluir. Nuestra conciencia deja de vivir en ese mundo de las cosas, en el mundo del pleito, del conflicto, del caos, y empieza a vivir en este mundo, en esta atmósfera del amor divino, del amor compartido. Y por eso dice Pablo, quien ya vive en esa comunión, quien transmite, quien irradia esto, va reconciliando al mundo de la mano de Cristo. Lo hemos dicho también en varias ocasiones. Como cristianos, acogemos el dolor del mundo que nos corresponde. Aquel que Dios pone en tu camino, puede ser tu familia, tu entorno social, laboral, etc. Y a su vez nosotros, con eso que hemos asumido por amor, nos abandonamos, nos entregamos en las manos del Señor Jesús, que a su vez nos sana, nos restituye. Que así, como nos invita Pablo, nos convertimos en embajadores de Cristo, para que todo lo que digamos, todo lo que comuniquemos, realmente transmita a la presencia y al misterio de este Dios cuya naturaleza más profunda es amor que se regala, vida que se regala, por aprecio a las destinatarias, a los destinatarios. Pidámosle al Señor la gracia de seguir profundizando en primer término en nuestra propia experiencia, de ser redimidas, redimidos, para así poder vivir nuestra vocación de ser mensajeros de esta buena noticia. Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.